Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos comunidad hispana, soy Paula Pinzón, con el pulso de las noticias en este 16 de septiembre de 2025. Vamos con lo más importante. Canadá recibió una calificación reprobatoria D en el Poverty Report Card 2025 de Food Banks Canada, destacando un aumento del 39% en la tasa de inseguridad alimentaria desde 2023. Food Banks Canada otorgó a Canadá una calificación general de D en su informe de pobreza 2025, señalando fallas graves en la lucha contra la inseguridad alimentaria y el desempleo en el país. El informe anual revela que la inseguridad alimentaria aumentó casi 40% desde 2023, afectando ahora a millones de canadienses. Según la organización, 1 de cada 4 canadienses enfrenta dificultades para acceder a alimentos suficientes. El uso de bancos de alimentos creció dramáticamente un 79% desde 2019, alcanzando 2 millones de visitas mensuales durante 2024. Esta cifra refleja la creciente dependencia de las familias canadienses en la ayuda alimentaria de emergencia. El documento atribuye a estos problemas alarmantes a la inflación persistente, los elevados costos de vivienda y el desempleo, factores que impactan especialmente a las familias más vulnerables del país. De igual forma, algunas provincias recibieron calificaciones particularmente bajas. Alberta y Saskatchewan obtuvieron F en múltiples categorías, indicando fallas severas en sus sistemas de apoyo social. Sin embargo, el informe reconoce algunos avances. Canadá recibió una calificación de C en avances legislativos, destacando el progreso en políticas como créditos fiscales y apoyo infantil implementados por el gobierno federal. La CEO de Food Banks Canada, Kirsten Beersley, enfatizó la urgente necesidad de un plan nacional integral contra la pobreza para revertir estas tendencias preocupantes. El informe, que analiza datos de 2024, recomienda inversiones significativas en vivienda asequible y creación de empleos como medidas esenciales para abordar la crisis. Pasando a la economía, la inflación canadiense subió a 1.9% en agosto, impulsada por el aumento en precios de gasolina y carne de res, según Statistics Canada, lo que podría influir en la próxima decisión de tasas de interés del Banco de Canadá. La inflación en Canadá se aceleró ligeramente en agosto, alcanzando el 1.9% anual comparado con el 1.7% registrado en julio, según informó este lunes la Oficina de Estadísticas del país. El principal culpable del aumento fueron los precios de la gasolina, que aunque siguen siendo más baratos que el año pasado, su caída fue menos pronunciada que en meses anteriores. En agosto la gasolina bajó 12.7% comparado con el mismo periodo de 2024, mientras que en julio había caído 16.1%. Por su parte, Statistics Canada explicó que en agosto los precios de la gasolina aumentaron 1.4% mensualmente debido en parte a mayores márgenes de refinación, que compensaron la caída de los precios del petróleo crudo. De igual forma, la carne de res continúa siendo costosa para los canadienses. Los precios de la carne aumentaron 7.2% en comparación con agosto de 2024, mientras que en julio habían subido 4.7%. La carne de res fresca o congelada subió 12.7% y la carne procesada aumentó 5.3%. Quebec registró los niveles inflacionarios más altos del país, con 2.7% anual en agosto, comparado con el 2.3% que había registrado en julio. Sin embargo, no todas las noticias fueron negativas. Los precios de los servicios de viajes cayeron 3.8% anualmente en agosto, después de haber bajado 1.2% en julio. Los paquetes turísticos se redujeron 9.3%, especialmente los viajes hacia Estados Unidos. El transporte aéreo costó 7.6% menos en agosto de 2025 que en el mismo periodo del año anterior, y los precios de la fruta fresca bajaron 1.1% después de haber subido 3.9% en julio. Estos datos serán considerados por el Banco de Canadá cuando establezca su tasa de interés de referencia este 17 de septiembre. La mayoría de los economistas espera que reduzca la tasa clave en 25 puntos básicos, llevándola al 2.5%. La ministra de Transporte Chrystia Freeland dejó el gabinete para convertirse en enviada especial a Ucrania, según anunció el primer ministro Mark Carney.
La ministra de Transporte y Comercio Interior, Chrystia Freeland, anunció este lunes que deja el gabinete del primer ministro Mark Carney y se retira definitivamente de la política federal canadiense. En una carta publicada en redes sociales, Freeland explicó que tomó la decisión con tremenda gratitud y un poco de tristeza después de 12 años en la vida pública. No tengo intención de presentarme a las próximas elecciones federales, escribió la veterana política liberal. Freeland justificó su salida diciendo que una gran fortaleza de la democracia es que nadie ocupa un cargo político a perpetuidad y que ahora es el momento adecuado para dejar el espacio a otros y buscar nuevos retos. Por su parte, el primer ministro Mark Carney agradeció a su antigua rival en la carrera por el liderazgo liberal por sus años de servicio y le ofreció un nuevo papel como representante especial de Canadá para la reconstrucción de Ucrania. De igual forma, Carney elogió la versatilidad, inteligencia innata y liderazgo basado en principios de Freeland, destacando su papel en negociaciones comerciales históricas, la respuesta a la pandemia y la eliminación de barreras al comercio interno. Freeland ha sido una figura constante desde que los liberales llegaron al poder en 2015 y se desempeñó como viceprimera ministra bajo Justin Trudeau. También fue la primera mujer designada como ministra de Finanzas en 2020. Su renuncia abrupta como ministra de Finanzas en diciembre pasado, donde denunció la gestión económica de su propio gobierno, intensificó las presiones que llevaron a Trudeau a renunciar y desencadenó la carrera por el liderazgo que ganó Carney. Según fuentes de CBC, el ministro Dominic LeBlanc asumirá las tareas de comercio interior de Freeland, mientras que Steve McKinnon se hará cargo de la cartera de transporte. La salida de Freeland marca el fin de una era para una política que ayudó a negociar el TEMEC y se ganó tanto la ira de Trump como las sanciones de Rusia. A continuación, autoridades arrestaron cerca de Toronto a un presunto traficante de personas en una operación conjunta con la policía regional, involucrando cargos por trata de personas. Un presunto traficante de personas que vivía en Brampton, Ontario, fue arrestado y espera ser extraditado a Estados Unidos por su presunta participación en la muerte de una familia india que murió congelada en la frontera con Canadá. Fenil Patel fue detenido el 3 de septiembre a petición de autoridades estadounidenses. Las autoridades indias lo acusan de ser una pieza clave en la muerte de la familia Patel, que intentaba cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos en enero de 2022. La familia, compuesta por Jagdish Patel, su esposa Vaishali, su hija de 11 años, Beeni, y su hijo de 3 años, Dharmik, murió congelada después de que los traficantes los abandonaran en un campo remoto de Manitoba durante una tormenta de nieve con temperaturas de menos 30 grados Celsius. Por su parte, la policía india señala que Fenil Patel fue el traficante que condujo a la familia hasta la frontera y los abandonó allí. Sin embargo, desde la muerte de la familia, la policía montada de Canadá solo había dicho que su investigación continuaba. En Estados Unidos, 2 hombres fueron arrestados y acusados en relación con la muerte de la familia. Durante su juicio, un testigo clave de la fiscalía, un traficante de personas convicto, señaló a Fenil Patel como el responsable de transportar a la familia en territorio canadiense. De igual forma, a pesar de estas revelaciones, Patel continuó moviéndose libremente, incluso apareciendo en la inauguración de un restaurante junto al alcalde de Vaughan, una ciudad al norte de Toronto. El Departamento de Justicia de Canadá confirmó que Estados Unidos solicitó que Patel fuera detenido, pero indicó que cualquier detalle adicional sobre la solicitud de extradición es confidencial. Los abogados de inmigración explican que tiene sentido extraditarlo a Estados Unidos, donde ya han condenado a 2 personas por este caso y tienen todos los recursos y testigos disponibles. La investigación había seguido este caso durante casi 3 años, incluyendo fuentes en India y Estados Unidos que revelaron los detalles del presunto papel de Patel en esta tragedia. El gobierno federal introducirá una ley para proteger lugares de culto, creando nuevos delitos penales para prohibir intimidaciones y obstrucciones en edificios religiosos y culturales, en respuesta al aumento de crímenes de odio. El gobierno del primer ministro Mark Carney presentará nueva legislación esta semana para proteger lugares de culto y sitios culturales después de una serie de ataques contra mezquitas y sinagogas en todo el país. La medida llega tras el vandalismo de mezquitas, ataques a sinagogas, el tiroteo repetido contra una escuela judía y esta semana el arresto de una persona acusada de planear volar una mezquita.
Según fuentes gubernamentales, se confirmó que el proyecto de ley podría presentarse tan pronto como este martes en el Parlamento. La legislación propuesta crearía nuevos delitos penales que harían ilegal intimidar u obstruir intencionalmente a las personas para acceder a ciertos edificios. La ley cubriría sinagogas, mezquitas, iglesias, centros comunitarios y escuelas específicamente diseñadas para comunidades particulares. Sin embargo, incluirá una exención para permitir que las protestas legales continúen. Por su parte, las comunidades musulmanas y judías han expresado frustración por la falta de acción. Siento como si estuviera reviviendo la misma pesadilla una y otra vez, declaró un portavoz comunitario. Cada vez que hay otra amenaza, otro acto de violencia, escuchamos las mismas promesas de cambio. Y sin embargo, aquí estamos otra vez, todavía esperando. De igual forma, los grupos judíos reportan un aumento dramático del antisemitismo en los últimos 2 años, relacionado con el conflicto en Medio Oriente. Los padres han sido acusados al llevar a sus hijos a guarderías y escuelas. Los conservadores dicen que revisarán la legislación una vez introducida, pero critican que han estado pidiendo medidas para proteger lugares de culto durante 2 años y el gobierno no había actuado. Aunque algunos cuestionan si la medida será suficiente, los líderes comunitarios la consideran un paso importante en la dirección correcta, aunque no una solución integral a todos los desafíos que enfrentan. Por último, Alberta añadirá un marcador de ciudadanía a las licencias de conducir y tarjetas de identificación a partir del próximo año, convirtiéndose en la primera provincia en implementar esta medida para fortalecer la identificación. La Premier de Alberta, Danielle Smith, anunció que su provincia será la primera en Canadá en añadir marcadores obligatorios de ciudadanía a las licencias de conducir y otras formas de identificación oficial. La mandataria explicó este lunes en Calgary que el cambio tiene 2 objetivos principales: facilitar el acceso a servicios gubernamentales y proteger la integridad electoral al asegurar que solo ciudadanos canadienses voten en Alberta. Los ciudadanos canadienses tendrán la marca CAN en sus identificaciones, mientras que los no ciudadanos, incluyendo residentes permanentes, no tendrán ninguna nueva anotación en sus documentos. La medida busca agilizar procesos para estudiantes y personas con discapacidades que solicitan fondos para ciertos programas donde actualmente se requiere prueba de ciudadanía o estatus de residencia. De igual forma, se añadirá el número de salud provincial a las licencias de conducir, ya que el gobierno reveló que la provincia tiene registrados más de 530,000 números de salud por encima de su población real, y esta medida ayudaría a identificar cuáles son atípicos, falsos, de estatus desconocido o posiblemente inactivos. Por su parte, Elections Alberta confirmó que ha emitido 3 amonestaciones por votación inelegible desde las elecciones provinciales de 2023. La legislación se presentará este otoño en la legislatura provincial y entraría en vigor el próximo año. Y con esto cerramos esta edición llena de giros, queridos amigos. Gracias por su sintonía. Un cálido saludo a María López de Montreal en la provincia de Quebec, de la comunidad argentina por su lealtad inquebrantable. Soy Paula Pinzón, nos reencontramos mañana. Hasta la vista. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.